Genética. Aquí tienes 35 preguntas con sus respuestas sobre genética. 1. ¿Qué es la genética? La genética es la rama de la biología que estudia la herencia de los caracteres y la variabilidad en los organismos. 2. ¿Qué son los genes? Los genes son segmentos de ADN que contienen la información necesaria para la formación de proteínas y la transmisión de características hereditarias. 3. ¿Qué es el ADN? El ADN, ácido desoxirribonucleico, es una molécula que lleva la información genética que se transmite de generación en generación. 4. ¿Qué son los cromosomas? Los cromosomas son estructuras formadas por ADN y proteínas que se encuentran en el núcleo de las células. Contienen los genes. 5. ¿Cuántos cromosomas tiene un ser humano? Un ser humano tiene 46 cromosomas, organizados en 23 pares. 6. ¿Qué es la herencia mendeliana? La herencia mendeliana describe cómo los rasgos se transmiten de padres a hijos según las leyes formuladas por Gregor Mendel. 7. ¿Qué son los alelos? Los alelos son versiones diferentes de un mismo gen que pueden determinar variantes de un rasgo. 8. ¿Qué es un genotipo? El genotipo es la combinación de alelos que posee un organismo para un rasgo determinado. 9. ¿Qué es un fenotipo? El fenotipo es la expresión observable de los rasgos genéticos de un organismo, como el color de los ojos o la altura. 10. ¿Qué significa ser homocigoto? Ser homocigoto significa tener dos alelos idénticos para un gen en particular, uno heredado de cada progenitor. 11. ¿Qué significa ser heterocigoto? Ser heterocigoto significa tener dos alelos diferentes para un gen en particular. 12. ¿Qué son los cromosomas sexuales? Los cromosomas sexuales son los que determinan el sexo de un individuo. En los humanos, son el cromosoma X y el cromosoma Y. 13. ¿Cómo se determina el sexo en los seres humanos? El sexo se determina por la combinación de cromosomas sexuales. Un par XX indica hembra y un par XY indica macho. 14. ¿Qué es la dominancia en genética? La dominancia es la propiedad de un alelo que enmascara la expresión de otro alelo recesivo en un heterocigoto. 15. ¿Qué es un alelo recesivo? Un alelo recesivo es aquel que solo se expresa cuando está presente en dos copias, es decir, en un homocigoto recesivo. 16. ¿Qué es la codominancia? La codominancia ocurre cuando ambos alelos de un gen se expresan por igual en el fenotipo de un organismo. 17. ¿Qué es la herencia ligada al sexo? La herencia ligada al sexo se refiere a los genes localizados en los cromosomas sexuales, que afectan principalmente a los varones. 18. ¿Qué es la mutación genética? Una mutación genética es un cambio en la secuencia de ADN que puede alterar la función de un gen. 19. ¿Qué es la genética molecular? La genética molecular estudia la estructura y función de los genes a nivel molecular, enfocándose en el ADN y la ARAN. 20. ¿Qué es la transcripción del ADN? La transcripción es el proceso mediante el cual se copia la información del ADN en ARAN mensajero para la síntesis de proteínas. 21. ¿Qué es la traducción del ARAN? La traducción es el proceso por el No, cual el ARAN mensajero no. se utiliza para sintetizar proteínas en los ribosomas. 22. ¿Qué es un genoma? El genoma es el conjunto completo de genes de un organismo, incluyendo su ADN nuclear y, en algunos casos, ADN mitocondrial. 23. ¿Qué es la ingeniería genética? La ingeniería genética es la manipulación de los genes de un organismo para modificar sus características, por ejemplo, en organismos transgénicos. 24. ¿Qué es una enfermedad genética? Una enfermedad genética es un trastorno causado por mutaciones en los genes, como la fibrosis quística o la hemofilia. Genética 2 parte pregunta 25. ¿Qué es la genética de poblaciones? La genética de poblaciones estudia la distribución y los cambios de los genes dentro de una población a lo largo del tiempo. 26. ¿Qué es la selección natural? La selección natural es el proceso mediante el cual los organismos mejor adaptados a su entorno tienen más probabilidades de sobrevivir y reproducirse. 27. ¿Qué son los cromosomas homólogos? Los cromosomas homólogos son pares de cromosomas que tienen la misma estructura y contienen genes para los mismos rasgos. 28. ¿Qué es la recombinación genética?
La recombinación genética es el intercambio de material genético entre cromosomas homólogos durante la meiosis, lo que aumenta la variabilidad genética. 29. ¿Qué es la meiosis? La meiosis es el proceso de división celular que da lugar a células sexuales, gametos, con la mitad del número de cromosomas de la célula original. 30. ¿Qué es la mitosis? La mitosis es el proceso de división celular que produce células hijas genéticamente idénticas a la célula madre. 31. ¿Qué es la epigenética? Respuesta. La epigenética estudia los cambios heredables en la expresión genética que no implican cambios en la secuencia de ADN, como la metilación del ADN. 32. ¿Qué es un rasgo poligénico? Un rasgo poligénico es un rasgo determinado por varios genes, como la altura o el color de piel. 33. ¿Qué es la clonación genética? La clonación genética es la creación de una copia genética idéntica de un organismo o de una célula específica. 34. ¿Qué es la heterosis o vigor híbrido? La heterosis es el aumento de la fertilidad o el vigor de los descendientes de un cruce entre dos individuos de diferentes linajes genéticos. 35. ¿Qué es un transgénico? Un transgénico es un organismo cuyo ADN ha sido modificado mediante la inserción de un gen de otra especie, como en las plantas que producen su propia resistencia a plagas.